Hola, mi nombre es Luciana Gurciulo. Soy escritora para niños, jóvenes y adolescentes. La literatura infantil se remonta al inmenso patrimonio de la literatura oral. Adivinanzas, coplas, rondas y sobre todo cuentos. Su historia es apasionante cuando se la sitúa en el interior del diálogo siempre renovado que los adultos entablan con sus hijos desde los albores de las civilizaciones. Los invito a compartir algo de ese patrimonio, en la brisa entre los ceibos. Bienvenidos. Definición de libro infantil. Para intentar una posible definición de libro infantil, nos haremos la primera pregunta. ¿Arte o pedagogía? Podemos hablar de dos grupos de publicaciones. Un primer grupo, el de los libros ilustrados, que se adapta a las necesidades de los niños y que no es literario en el sentido estricto del término. De esos libros solo se puede dar cuenta en el terreno educativo. Y el segundo grupo, el que incluye la escritura propiamente dicha, que implica un compromiso literario. La segunda cuestión, el primer libro para niños. ¿Dónde buscarlo? Podemos comenzar con la aventura de un investigador muy erudito como ingenuo, que propuso buscar el primer libro en todas las bibliotecas del mundo. Después de pasar años enteros entre el polvo de libros antiguos y amarillentos, de desgastar sus ropas y calzado buscando, se dio cuenta que su investigación podría durar cientos de años más y no llegar a nada. Concluyó diciendo: el primer libro ya se convirtió en polvo. Muchos miles de años atrás. Ese primer libro no se parecía en nada a los libros de nuestros días. Tenía manos y piernas, y no estaba en un anaquel. Sabía hablar e incluso cantar. En una palabra, era un libro viviente, el hombre. Dejando de lado al ancestro que no se puede hallar, continuaremos por decir que los niños son una realidad tan antigua como la humanidad misma, y que la necesidad y el deseo de contar historias no se ha presentado bajo la misma forma en las distintas épocas de la historia. Para existir y para llegar a su público, esta clase de literatura se vio obligada a tener en cuenta las técnicas de que disponía tal o cual época para registrar el pensamiento y para transmitirlo. Por ejemplo, la difusión de la escritura o la imprenta, la utilización de tal o cual material como soporte, entre otras. En definitiva, ese famoso primer libro para niños podría ser sencillamente esa muñeca de barro cocido que se descubrió en una tumba, el alfabeto de huesos que vendían los buhoneros o, tal como puede adivinarse en algunos grabados, el movimiento de los labios de una vieja que cuenta una historia mientras los chiquilines sentados a su alrededor parecen beberle las palabras. Algunos ubican los orígenes del libro infantil en el Panchatantra, en Perrault, en Fénelon o en Julio Verne, aunque eso no hace más que revelarnos cuál es la idea que se tiene del libro infantil. Para uno de ellos, con historias que tratan de animales, para otro se trata de un relato moralizante, para el de más allá se trata de una iniciación a la ciencia y al mundo de lo real. En pocas palabras, cada uno proyecta en el pasado la idea que se hace del libro para niños. La primera pregunta del libro queda entonces reemplazada por otra que no parece más sencilla, y es acerca del último libro para niños. Es decir, ¿qué idea nos hacemos en nuestra época de lo que significa? Entonces, ¿qué es la literatura infantil hoy? El término nos evoca a colecciones de tapas plastificadas y de colores, que ofrecen a nuestros hijos cierta clase de placer, mezcla de curiosidad e intriga. En otras palabras, el libro para niños hoy se identifica con el libro de entretenimiento, que disimula con todo cuidado los escasos rasgos educativos que algún autor bien intencionado podría tener la desgraciada idea de introducir. En resumen, cuando se trata de libros infantiles es prácticamente imposible limitarse a su texto. Uno se ve obligado a remitirse de inmediato a su contexto.
Pero el niño no se reduce a la idea que los adultos se hacen de él. Es una realidad específica que constantemente desconcierta y ejerce una presión ininterrumpida sobre las instituciones. Es también un desconocido cercano, que las ciencias humanas apenas si están empezando a estudiar, y que tal vez constituya uno de los grandes descubrimientos de nuestro tiempo. Plantear así el problema es un modo de descubrir su interés actual. Esta comunicación entre adultos y niños sigue siendo una necesidad en nuestra época, y podemos intentar mejorarla, volverla más auténtica. El terreno de la literatura infantil es muy particular, y allí sí es posible la combinación de creación e investigación. Y es así como, de pronto, este territorio de la literatura infantil, al parecer tan modesto, alcanza su auténtica dimensión y se convierte en la ocasión de plantear, sobre un ejemplo concreto, algunos de los más grandes problemas de la crítica. Sería algo así como interrogarse acerca del pasado que sobrevive en el presente. Por lo tanto, podemos decir que un libro, el libro para niños, resulta ser la expresión de necesidades fechadas en el tiempo y ubicadas en el espacio. Y es preciso que reconstituyamos esas necesidades si queremos evitar el anacronismo. Pero cometeríamos otro error igual si diésemos por superadas esas necesidades. Si nos olvidamos de las necesidades de comunicación que estudiamos en el pasado y que sobreviven en nuestros días, con lo cual nos vemos forzados a admitir que no existe un niño eterno, pero que sí hay una estructura de larga duración que tal vez cambie algún día. Por ahora tenemos un niño que desea aventurarse en un libro, aceptar la invitación a vivir a su medida, por supuesto. Consideraciones sencillas para ayudar a los padres y a los chicos a elegir libros. Lo dado y lo elegido. Tomemos en cuenta cuanto antes el gusto de nuestros hijos. Si son demasiado pequeños para mirar las vidrieras o para revolver en los mostradores, podemos pasearlos sobre nuestros hombros por algún lugar lleno de libros. Si un libro ilustrado de colores vivos o incluso chillones les llama la atención y les despierta entusiasmo, ofrezcámoselo sin dudar, aun cuando nos parezca mediocre, y alegrémonos de poder hacerlo, porque se trata de una manifestación de su existencia como personas. Nos corresponderá luego a nosotros poco a poco, con paciencia y discreción, ir ayudándolos en la evolución del gusto. ¿Cómo? Ofreciéndoles también otros libros, esta vez elegidos por nosotros después de informarnos y de reflexionar. Por ejemplo, ciertos imagineros o libros ilustrados que cuentan en imágenes y con excelentes dibujos pequeñas historias vinculadas con la vida diaria. Esas imágenes y esos textos, para convertirse en juegos y en diálogo, tendrán la necesidad de nuestras palabras. Elegiremos, pues, los primeros libros entre aquellos que permitan lo que Hetzel llamaba una lectura compartida. Muchas gracias. Hasta la próxima.